Bueno, vamos a hablar un poco sobre el factor de potencia, pero hablar del factor de potencia puede ser bastante complicado y es un tema que yo he visto que hasta gente que conoce bastante energía solar, cuando hablamos del factor de potencia se le complica un poquito el entenderlo exactamente qué es o sobre todo el impacto que tiene la energía solar en el factor de potencia. He visto fácil, yo creo que unas 1000 cotizaciones de energía solar y son contadas con una mano las que ya incluyen corrección de factor de potencia dentro de su cotización. Porque es algo que los que vendemos paneles a veces nos olvida y pensamos que los paneles son la maravilla o que con los paneles van a lograr el cliente todo su ahorro, pero no. También tenemos un impacto bastante notorio en lo que va a ser el factor de potencia. En esta parte vamos a aprender exactamente qué es el factor de potencia y cómo corregirlo para nuestras instalaciones solares. Bueno, y vamos a ver qué es y cómo se come. Y vamos a hacer este dibujo. Como pueden ver, mis dibujos no siempre son los más bonitos, pero vamos a hacer lo que podamos. Tenemos que es la onda sinusoidal de mi voltaje. Este va a ser voltaje y este va a ser a través del tiempo. Y si tengo mi carga que es solamente resistiva, la corriente va a ser exactamente igual que el voltaje. Pero como no es nomás en sistemas de alterna, también tengo cargas reactivas que almacenan corriente, pues mi corriente se puede desfasar un poco del voltaje. ¿Qué significa? Que esta es mi corriente y este es mi voltaje o al revés. Puede ser hacia enfrente o hacia atrás. Como yo tengo la multiplicación de la corriente por el voltaje ya no es la óptima. Entonces empiezo a tener pérdidas de energía a través de la multiplicación de voltaje por corriente en este exacto punto. Y en este es diferente, y en este es diferente, en este 0, por cierto, y en este pues tengo 2 negativos. Entonces la potencia va variando a través del tiempo y esto me va haciendo que yo tenga una corriente, una potencia que no le saco beneficio, es decir, que no me produce trabajo, y esto se le conoce como el factor de potencia. Tengo la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente, y hay que acordarnos otra vez de lo que es la prepa para ver que el cateto adyacente por el cateto opuesto me va a dar la hipotenusa, pero al cuadrado los dos. Y como ya vimos anteriormente, es como un vaso de cerveza. Yo quiero que el cantinero siempre me sirva la cerveza, pues el vaso con la mayor cantidad de cerveza, pero puede tener un poquito de espuma y no tengo ningún problema. Pero si me sirve la espuma hasta acá, o la cerveza hasta acá, y todo lo demás de espuma, pues no me va a gustar y me voy a quejar con ese cantinero, le voy a decir, oye, yo te pagué por cerveza y no por espuma. Algo así va a ser el factor de potencia en los sistemas solares. Entonces tengo la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia real son los watts, es igual que en corriente directa, es la que me produce el trabajo, la que va a mover la maquinaria, la que va a elevar el elevador, la que va a abrir la puerta de la casa, todo eso es la potencia real. Pero para poder funcionar los sistemas de alterna, pues los equipos tienen bobinas, tienen capacitores y eso va a generar una corriente reactiva. Esta corriente reactiva se usa para magnetizar las cargas reactivas, pero no producen trabajo. Y la potencia aparente es una combinación de las dos. ¿Cómo esa combinación? Pues hay que acordarnos. Es la potencia aparente va a ser igual a la raíz de la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. O los volts ampere van a ser igual a los watts al cuadrado más los volts ampere reactivos al cuadrado. Y esa es la fórmula para el factor de potencia. Los kilowatts hora reactivos es la cantidad de corriente reactiva que se consume en el mes. Así como tengo kilowatts hora, también tengo los kilowatts de la potencia reactiva que está consumiendo mi planta en ese mes. Y esto va a determinar lo que va a ser el factor de potencia. ¿Qué genera la potencia reactiva o qué lo consume? Pues los motores, los transformadores o las cosas que yo tenga en mi empresa que generan los reactivos. Esta corriente no genera torque, pero es necesaria para que la maquinaria funcione. Entonces, si yo tengo un vaso, los dos están llenos, pero todo este es pura espuma, esta tiene un bajo factor de potencia y esta tiene un alto factor de potencia. Esta no paga multa y esta pudiera pagar hasta el 50% del recibo en multa. Por eso es muy importante siempre que mi empresa o la empresa a la que le voy a instalar al cliente tenga el factor de potencia lo más alto posible
para que no esté pagando una multa el cliente. ¿Qué sucede con la energía solar? Bueno, cuando yo tengo energía solar, lo que hago es que mi vaso lo vuelvo más chico. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad del vaso lo estoy llenando yo con los kilowatts hora de mi sistema solar. Pero tengo una gran cantidad de potencia reactiva. ¿Pero por qué tengo tanta potencia reactiva? Porque siguen siendo exactamente los mismos motores, mismos transformadores, mismos equipos eléctricos que tiene la planta. Entonces, toda esta espuma que consumía antes sigue estando aquí, pero ahora en un vaso más chico, en una proporción más grande. Y como CFE es un porcentaje de mi potencia reactiva a la multa, me puede llegar una multa mucho más grande. ¿Y por qué afecta la energía solar esto? Bueno, para eso tengo que pensar en el triángulo. Antes de usar la fórmula, pensemos en este triángulo que yo tengo de factor de potencia. Aquí son los watts y aquí son los bars. Cuando yo empiezo a producir energía real, kilowatts hora, y eso van a ser bars hora. Y vamos a hacer los kilos para que todos estén parejos. Entonces tengo kilowatts hora, kilovolts amperes reactivos hora y kVAs hora. Lo que sucede es que la energía solar va a producir puros kilowatts hora. Entonces me va a hacer que esta gráfica sea hasta acá. De aquí vamos a cambiar de color para poder señalar diferente. Vamos a escoger naranja, que ya es energía solar. Entonces mi energía solar va a tener exactamente lo mismo, pero ahora va a llegar hasta acá la potencia real, porque todo lo demás lo produje con energía solar, pero los motores, los transformadores, todos de mi planta siguen siendo exactamente los mismos. Y como son exactamente los mismos, mi triángulo, lo que sucede es que el ángulo que está acá, que es el factor de potencia, se hace más grande. Como tengo menos kilowatts hora y los kilowatts amperes reactivos hora siguen siendo exactamente los mismos, tengo una mayor penalización. ¿Y cómo puedo ver esto? Bueno, aquí yo pongo los kilowatts hora entre los kilowatts horas al cuadrado más los kilovolts amperes reactivos al cuadrado, raíz de eso, y este me va a dar el factor de potencia de ese mes en CFE. Si yo hago este número más chico, también hago ese número más chico, pero este número se queda exactamente igual. Y al quedarse exactamente igual, la división va a ser cada vez más chica, porque este número va teniendo cada vez más importancia. Entonces digamos que yo era una empresa que tenía un factor de potencia 95. Cuando le metí paneles solares, de repente llegó al 70. ¿Y por qué bajó tanto? Bueno, porque esto se mantuvo igual y estos dos cambiaron. Pueden beneficiarme hasta en un 2.5% si mi factor de potencia es arriba de 90, pero pueden penalizarme hasta un 120% si mi factor de potencia es menor a 90. Es decir, si mi factor de potencia es casi del 10%, o sea que es muy muy bajo, pues mi multa va a ser casi el 100% de la tarifa que voy a pagar. Voy a pagarla otra vez nomás por pura multa. ¿Cuál será la penalización del factor de potencia de 80? Vamos a un ejemplo. Va a ser 3/5 partes de 90 entre 80 menos 1. Entonces saco esta división y me va a dar 1.125, 3/5 partes, y me da el total de 7.5. Es decir, 7.5% extra de multa. Si yo estaría pagando 100,000 pesos de luz, ahora voy a pagar 107 más IVA. ¿Y por qué me lo cobran? Bueno, porque esta corriente, cuando yo veo corriente, incluye las dos corrientes, la potencia real y la potencia aparente, la corriente real y la corriente aparente, que también generan pérdidas en la transmisión de electricidad. A CFE le cuesta mucho entregarte factor de potencia, y como lo puedes generar tú mismo, pues CFE lo que dice es que no te voy a pagar algo que puedes generar tú mismo. ¿Y qué tiene que ver con la energía solar? Bueno, que la energía solar, como ya les dije anteriormente, solamente produce en kilowatts hora y no produce kilovolts amperes hora reactivos, a menos que programemos el inversor. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sí puedo producir kilovolts amperes hora reactivas modificando lo que mi inversor produce. ¿Y por qué solo produce kVAs? Porque es lo que me va a ahorrar el dinero al final de cuentas.
como el CFE lo que me cobra son los kilowatts hora, es lo que quiero ahorrar. Y los kilovolts amperes reactivos los puedo generar a través de capacitores. Entonces, la energía solar y el factor de potencia se afecta fuertemente, ya que al disminuir la potencia real, los motores siguen consumiendo la misma potencia reactiva que viene por parte de CFE. Entonces, el factor de potencia, acuérdense, el triángulo aumenta y el factor de potencia es el coseno del ángulo que está acá. Entonces, al aumentar el ángulo, aumenta el coseno, bueno, disminuye el coseno y cada vez es más chico mi proporción del factor de potencia. Entre más cercano esté a 1, mejor. Y pues vemos la fórmula que vimos anteriormente. Un ejemplo, aunque este no es el curso de tarifas, les recomiendo tomar el curso de tarifas porque vemos todo esto mucho más a detalle en cuestión de costos. Pero vamos a verlo rápidamente. Como yo tengo acá, tengo un factor de potencia de 84 y veo exactamente que la multa va a ser el cargo de 115. Lo multiplico y saco la fórmula que vimos anteriormente, que es esto al cuadrado más esto al cuadrado, es decir, 126 entre raíz de 126, de 1026, perdón, al cuadrado, más 646 al cuadrado, me va a dar igual a el 84.62% de multa. Esto es calculado y si vemos en el recibo de CFE viene muy parecido. Hagan ejercicios de estos y saquen exactamente ustedes, ya pueden sacar cuál va a ser el factor de potencia que está pagando el cliente y pues la energía solar va a afectar a ese factor de potencia. Igual acá, entonces puedo ver que la multa cuando yo le meto energía solar pasó de ser de 115 pesos a 775 pesos en mi simulación. ¿Y por qué? Porque la potencia real bajó de 1000 a 400, pero la potencia reactiva aquí se quedó exactamente igual que acá. Y eso distorsiona la fórmula y hace que tenga más multa. Y lo podemos ver exactamente con gente que ya instala energía solar. Es el mismo número de servicio, es exactamente igual, pero aquí tenían una bonificación de factor de potencia de 2,000 pesos y ahora tienen una multa de 15,000. ¿Por qué tanta diferencia? Porque ahora se produjo energía solar y eso afectó fuertemente el factor de potencia. Lo mandó de 97 a 61. Aunque sí se está ahorrando electricidad, todavía tiene 15,000 pesos de multa. Si este instalador hubiera hecho bien las cosas, se hubiera dado cuenta que podía haber puesto un banco de capacitores o haber modificado los inversores para producir factor de potencia y se ahorraba esta vergüenza con el cliente. ¿Y qué significa? ¿Que la energía solar no sirve? No, claro que sirve la energía solar. La quiero, la necesito, pero hay que tomar en cuenta que voy a impactar el factor de potencia y lo puedo arreglar a través de capacitores o corrigiendo el factor de potencia. Entonces, estas son las diferencias de las curvas y toda esa es la energía que se generó con las diferencias del factor de potencia. Y si yo corrijo, pues ya tengo las pérdidas de energía son mucho más chicas. Y eso es lo que yo quiero. Desperdiciar menos energía al introducir un factor de potencia más alto en mi energía solar. Y pues, ¿qué almacena voltaje? Los rotoplas, que sería como un capacitor en nuestras instalaciones. Para poder mantener que el voltaje y la corriente estén igual, pues tengo que desfasar el voltaje un poco y eso lo puedo hacer con capacitores. Los capacitores que usamos para corrección en media tensión, pues van a ser capacitores de gran tamaño que son muy parecidos a estos. ¿Qué es lo que hacen los capacitores? Almacenan voltaje, se cargan, se descargan, permitiendo que el desfase de la corriente estén exactamente iguales y ya no tenga las pérdidas y llegue a un factor de potencia por lo menos arriba de 90. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si tú pones muchos capacitores y tu onda sinusoidal no es pura, no es así, sino tiene una forma pues bastante extraña porque tiene distorsiones armónicas, pues los capacitores pueden hacer resonancia con esto y pueden apagar los motores, pueden echar a perder los capacitores, puede quemar más problemas de los que beneficia. Entonces se recomienda solamente instalar el 10% de de la capacidad del transformador fija, a partir de ahí meter bancos variables, pero si ya está muy saturado, lo que pueden hacer es modificar el inversor para que también produzca corriente reactiva y factor de potencia. Y estos son los armónicos. Esta es la corriente fundamental. Acá está. Déjame de color porque no se ve con esta diapositiva. Esta es la corriente fundamental.
Esta es la tercera armónica que está dentro de él y la resultante que va a ver en mi osciloscopio es el tipo de corriente. Entonces, si yo meto capacitores con este tipo de corriente, voy a tener problema. Por eso, antes de instalar capacitores, es muy importante que yo vigile que la instalación se encuentre limpia con un analizador de corrientes. ¿Cuántos capacitores va a instalar mi central? Es un poco difícil, pero digamos que quieres generar 1000 kilovolts amperes reactivos hora, porque es lo que te dio el cálculo, pues divide los 1000 entre 24 horas del día, entre los 30 días del mes, y te va a dar que con un capacitor de 1.38 kVAR, con eso sería suficiente. Aunque ojo, esto calcularlo antes de hacer la instalación es un poco difícil, lo pueden tomar en cuenta para cuando lo hagan no tengan ese problema. ¿Y qué tantos capacitores pueden instalar? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay que hacer el estudio para saber exactamente cuántos, y si no cuentan con la experiencia en calidad de energía, no instalen capacitores, pero estén conscientes que si van a instalar en media tensión, que te cobran el factor de potencia, lo más seguro es que necesiten instalar capacitores, porque si se acuerdan después de eso, ya con la multa pueden quedar muy mal con el cliente. Entonces, espero les haya quedado claro, es un tema bastante confuso, investiguen un poco más, pero lo que les quiero decir, y no viene en el examen ni nada parecido, es que el factor de potencia se impacta con la energía solar. Tengo que aprender a corregirlo para poderle proponer al cliente un ahorro integral y que no termine pagando más multa después de la energía solar que antes y pues ya no le convenga tanto. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.